Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a la clase de Escuela Bíblica, no, esta es otra, esta es clase del Evangelio de Juan, un estudio bíblico acerca del Evangelio de Juan. Eh, Estamos estudiando el capítulo 12, ya vamos por el capítulo 12. En la última clase vimos la primera parte de este capítulo donde Jesús fue ungido en Betania. Él fue Ujú. ungido por María, quien derramó un perfume costoso sobre nuestro Señor Jesucristo y lo enjugó con sus cabellos. Recordemos este pasaje donde el Señor había sido invitado a una cena y que probablemente esa cena había sido en conmemoración o en agradecimiento por ese milagro que había hecho con Lázaro, de haberlo resucitado, de haberlo levantado de los muertos. Entonces a él le hicieron esta cena y estaban ellos en esa celebración y los judíos se dieron cuenta que el Señor estaba allí. Ya había pasado la resurrección de Lázaro, aquí estaban simplemente haciéndole un homenaje en gratitud a ese milagro, y los judíos se dan cuenta que está allí y muchos de ellos quieren ir a verlo porque recuerdan ese milagro, porque ellos fueron testigos presenciales de ese milagro y quieren estar ahí eh, para ver al Señor, para verlo de nuevo después de haber visto el milagro que él había hecho con Lázaro. Entonces, por esta razón, porque muchos de los judíos querían ir a buscar al Señor, entonces las personas, los fariseos que llama Juan, buscaban también matar a Lázaro. Recuerdan que habíamos hablado de eso, que también buscaban matar a Lázaro, porque ese milagro de Lázaro había atraído a multitudes, a mucha gente hacia el Señor, y estaban creyendo en él por esa gran obra que había hecho, esa gran señal que había hecho. Entonces, después de estas cosas, después de todo esto que había sucedido aquí en esta primera parte de este capítulo 12, viene la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Recordemos que estos son los 6 días antes de la Pascua o 6 días antes de la crucifixión, que decía por aquí que 6 días antes de la fiesta de la Pascua, al principio de este capítulo. Entonces, esta parte que estamos viendo aquí ya es eso que nosotros llamamos, que nosotros conocemos hoy como Semana Santa. Y está este pasaje que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén lleva por título en la Reina Valera, que es la que estamos leyendo. Vamos a leer entonces este pasaje y comentamos acerca de él. Leemos desde el versículo 12 hasta el 19. Y como dije, lleva por título este pasaje, la entrada triunfal en Jerusalén. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, por cuan- pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Bueno, vamos a dejar hasta ahí este pasaje, a leer hasta ahí, y vamos a ver las cosas que podemos encontrar en este corto pasaje. Entonces, la primera parte dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Grandes multitudes que habían oído que Jesús venía a Jerusalén.
porque era la Pascua, se iba a celebrar la Pascua. Entonces, recordemos que en otras ocasiones, en otros capítulos que habíamos estudiado, cuando era la fiesta de la Pascua, habían grandes multitudes recorriendo desde Galilea hacia Jerusalén, gente que venía de otros lugares, gente que hablaba en griego, que pasaban por aquí y daban la vuelta sin cruzar por Samaria. ¿Recuerdan eso que ellos no cruzaban por Samaria para no contaminarse? Porque iban a la fiesta de la Pascua. Entonces se suponía que todo varón mayor de edad en Jerusalén, judío o israelita mayor de edad, era obligatorio que fuera a las fiestas más importantes de los judíos. Claro que esta era una de las más importantes para ellos y entonces acudían en familias porque cada uno llevaba un cordero, ese cordero lo sacrificaban y esa carne, una parte era para los sacerdotes y otra parte se la podían comer ellos con la familia. Entonces se sacrificaba este cordero en recordación de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud que tenían se me olvidó, en Egipto, cuando eran esclavos en Egipto. Entonces ellos recordaban esto con mucho gozo y venían multitudes y había multitudes en Jerusalén. Entonces todos esperaban que Jesús fuera también. Y como se estaba regando ya la historia de que él había hecho ese milagro, todos, las grandes multitudes querían ver a Jesús, querían verlo y querían estar con aquel que hizo semejante milagro. Aquí vamos a ver cómo el significado de esta entrada triunfal. Una de las partes es que al Señor nunca tuvieron que ir a buscarlo como a un fugitivo. El Señor mismo se entregó en manos de los judíos. Él fue, él no tuvieron que ir a buscarlo, él estaba allí con ellos, no era como un prófugo que tenían que andar buscando por toda parte, sino que él mismo se entrega, él mismo dio su vida. Él se pudo haber ido de allí, él se pudo haber escapado y haberse ido a cualquier lugar del mundo, pero no, ese no era el propósito era entregar su vida por nosotros. Entonces aquí vemos cómo él va a entrar a Jerusalén donde lo estaban buscando para matarlo. Recordemos que ya esta era otra ocasión en que ya esta gente estaba decidida a matarlo por la resurrección que hizo de Lázaro, porque esto ya es una prueba muy grande y había mucha gente siguiéndolo. Y era tal la situación de, de los fariseos contra Jesús que también entonces hicieron un complot contra Lázaro para matar a Lázaro también. Entonces esperaban que él llegara y el Señor llega con una entrada triunfal. Eh, esta entrada también está forzando algo muy importante que es cambiar ese reloj o sincronizar el reloj de los judíos con el reloj de Dios, porque a Cristo lo tenían que sacrificar el día de la Pascua. Él tenía que ser sacrificado el mismo día que sacrificaban el Cordero Pascual, pero los judíos no lo querían hacer en ese día para no contaminarse. Recordemos que ellos dijeron que lo tenían que matar, pero que, no que fuera antes de la Pascua para no contaminarse o después de ella, para no estar contaminados con una muerte. Entonces, esta entrada del Señor a Jerusalén está forzando a que estos judíos cambien ese horario que ellos tenían y lo sincronicen con el horario de Dios, porque Dios ya tenía establecido qué día iba a ser entregado Cristo. Entonces, hasta ahí vamos con dos partes fundamentales de lo que tenemos que ver en esta entrada triunfal. Eh, eh, También al entrar así, como entró el Señor, se está declarando como el Mesías, porque Él entra como un rey y a Él lo proclaman como un rey, así como vimos ahora que estaban proclamando Hosana, Hosana, cuando las multitudes gritaban. Era porque estaba entrando un rey a Jerusalén, él se estaba proclamando como el Mesías, el rey, el pastor del pueblo de Israel. Y con esta entrada, como él la hizo Juan dice, en un asnillo,
en un asnillo, ¿no? En otros evangelios dice un pollino o una cría de burro, de asna, es lo mismo, pero con esta entrada está mostrando la clase de rey que es. Él está mostrando esa clase de rey. Ahora más adelante, cuando estemos comentando el versículo, vamos a ver por qué él muestra qué clase de rey es el que está entrando a Jerusalén. Entonces volvemos a este versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes. ¿El siguiente día de qué? El siguiente día de, de haber hecho la celebración que le hicieron a él, esa cena que hicieron como en agradecimiento a nuestro Señor por haber resucitado a Lázaro. Al siguiente día, que ya los judíos se habían enterado de que el Señor estaba cerca, grandes multitudes habían venido a la fiesta, lo que habíamos hablado ahora. En esta fiesta de la Pascua se reunían multitudes que venían de todos los lugares, de muchos lugares, y llegaba muchísima gente allí. Y entonces se dice que en estas Pascuas, la Pascua de los judíos, corrían ríos de sangre de corderos, porque eran miles, miles de corderos los que se sacrificaban, porque cada familia llevaba un cordero y aparte los corderos que sacrificaban para la expiación del pueblo de Israel, para expiar los pecados del pueblo de Israel. Entonces eran ríos de sangre que corrían porque estas multitudes tenían que sacrificar cada familia un cordero. Y estas multitudes son las que al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Había una costumbre dentro del pueblo judío en la fiesta de los tabernáculos. Ellos tomaban ramas de palmera con otros dos tipos de ramas. Ponían a cada lado de la palmera y agitaban esto, agitaban ese ramillete, lo agitaban como celebrando algo de grande gozo, algo de sumo gozo, y ellos en esa fiesta se gozaban mucho, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan cuando vimos ese pasaje? Que era la fiesta de los tabernáculos, explicamos un poquito allí lo que significaba, que era ese tiempo en el desierto, pero también celebraban la vendimia, la cosecha de las uvas, que era una cosecha de grande gozo para ellos, era una gran fiesta para ellos. Entonces ellos agitaban esa rama por ese gozo. Y aquí hacen lo mismo, están haciendo lo mismo, toman ramas de palmera y empiezan a agitarla, porque hay gozo en ese pueblo, porque están viendo entrar al que ellos quieren proclamar como rey de Israel. Y él está entrando como un rey, él entra como un rey. Vemos aquí entonces que dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Esto está haciendo mención del Salmo 118. En el Salmo 118, cuando ellos dicen Hosana, se cree que en la fiesta de la Pascua ellos cantaban ese salmo. Era uno de los salmos que ellos más cantaban, era el Salmo 118. Vamos a leer en el Salmo 118, 26. Yo sé que alguien ya lo tiene, pero no lo voy a poner a leer. Salmo 118, 26 dice, pero voy a leer desde el 25. Oh Jehová, sálvanos, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Entonces ellos aquí cuando están clamando estas cosas, están clamando lo que siempre le habían clamado al Señor. Ese salmo, un salmo de que los salve ahora mismo. Entonces ese Hosana es ese significado. Sálvanos, oh Jehová, sálvanos ahora mismo. Y bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que el Jehová, el Dios de ellos, el Dios de Israel, el Dios de los cielos, está enviando al Mesías, está enviando a ese rey. Y entonces ellos claman, sálvanos ahora mismo por medio de este rey que está entrando a Jerusalén. Por eso ellos estaban clamando en ese momento, porque era el salmo que ellos cantaban pidiéndole al Señor que los salvara, y ahora veían que esa salvación, según ellos, estaba entrando a Israel, estaba entrando a Jerusalén, montado en un asnillo.
Voy a leer nuevamente el 13 y sigo con el 14. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, montado sobre un pollino de asna. ¿Por qué montado sobre un pollino de asna? Primero porque los reyes tenían que entrar, cuando un rey se proclamaba, un rey entraba en un gran caballo, un caballo hermoso, un caballo eh, que mostraba esa fuerza, como esa opulencia, ese poder tan grande para la guerra. Entonces, el rey si quería mostrar poder, entraba en un gran caballo que representaba todas estas cosas. Pero este era un rey de paz. Y el rey de paz entraba en un asno que no estaba significando nada de guerra aquí. Entraba en ese pollino. Ese pollino simplemente estaba mostrando que era alguien que no quería hacer la guerra con nadie, sino simplemente paz. Venían en términos de paz. Y eso era realmente lo que el Señor estaba haciendo, trayendo paz para el mundo entero con el Dios del cielo. Paz, la paz que el Señor nos regala, nos declara. ¿Por qué? Porque nosotros éramos sus enemigos. Nosotros estábamos siendo sus enemigos en medio de nuestros pecados, porque lo rechazábamos y Él declara esa paz al entregar a su Hijo y que pagara por nuestros pecados, nos da esa paz. Por eso Él entra en esa asna. Y eso es el cumplimiento de la profecía de Zacarías. En Zacarías 9:9 está esa profecía, cómo habría de venir ese rey, el rey de Israel. Por eso dice en el versículo 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Dice en el versículo 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Entonces, ¿dónde está escrito esto? En Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 habla de que el Señor iba a entrar iba a entrar montado en ese hijo de asna, en ese pollino hijo de asna. Y le dice a Israel, no temas, hija de Sión. Hija de Sión es todo el pueblo de Israel. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. Entonces, muy probablemente la mayoría de este pueblo estaba interpretando esta profecía, porque este rey estaba entrando en un pollino, en un hijo de una cría de asna. Y esta gente estaba viendo todo este cumplimiento. Entonces agitaban esas palmas y lo proclamaban como rey. Y aparte de eso, eh, ellos tendían sus mantos. Esto no está escrito aquí, pero lo sabemos en, por los evangelios sinópticos, que ellos tendían sus mantos, tiraban sus mantos al piso como haciendo una alfombra, como un camino para que el Señor, para que ese rey entrara, porque ellos lo estaban proclamando porque necesitaban ese rey. Pero ¿cómo veían ellos ese rey? Lo veían como el rey guerrero, el rey que los iba a librar del yugo de los romanos. Ellos estaban viendo un rey terrenal que los iba a librar nuevamente de esa esclavitud que tenían, en la que los tenían los romanos. Y eso era lo que ellos querían, eso era lo que ellos estaban esperando. Y veían eso en él porque él les había mostrado grandes obras de poder. Y la mayor obra de poder fue haber resucitado a Lázaro. Entonces con esto esta gente estaba feliz porque este gran rey que estaba entrando a Jerusalén era el que los iba a librar y les iba a dar prosperidad. Por eso es que ellos agitaban estas ramas de palmera, por el gran gozo que tenían de tener un nuevo rey, un rey que los iba a librar de los romanos y un rey que los iba a prosperar. Y eso eran los gritos de ellos de felicidad. Mucha felicidad con este pueblo de Israel en ese momento, viendo que entraba ese rey. Dice en el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Nadie entendía nada. Nadie podía entender esto. Ni siquiera se acordaron de la profecía. Estos discípulos no se estaban acordando de la profecía, sino que ellos estaban también esperando el mismo rey que el pueblo judío estaba esperando.
porque ellos creían que el Señor se iba a sentar en un trono a reinar allí mismo, y ellos no podían entender lo que estaba sucediendo aquí. Dice que, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Allí se acordaron de esas profecías, se acordaron de todas estas cosas, hasta del Salmo 118 que habían cantado, que estaba hablando de él. Entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, que todos les habían hecho estas cosas al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Le habían hecho todas las cosas que estaban escritas acerca de él. Él iba a entrar, pero iba a ser martirizado, iba a ser golpeado, iba a ser crucificado, iba a morir por nuestros pecados. Dice el versículo 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Así que toda la gente que había visto el milagro y todos los que habían escuchado el milagro estaban dando testimonio, sobre todo los que lo habían presenciado. Recordemos que cuando el Señor llegó a la casa de Marta, María y Lázaro, habían muchas personas de los judíos que estaban allí acompañándolos en el dolor y llorando con ellos a Lázaro que había muerto. Y estas personas cuando vieron que María salió corriendo a encontrarse con el Señor, salieron con ella porque creyeron que iba a ir a llorar al sepulcro y fueron a llorar con ella, a acompañarla a llorar con ella. Y se encontraron con el Señor, nuestro Señor Jesucristo allí, cerca a la tumba. Y ellos pudieron presenciar ese milagro donde se demostró gran poder por parte de nuestro Señor Jesucristo. Gran demostración de poder y esta gente quedó, podríamos decir que convencida, pero no quedó transformada. Fueron convencidos de que Él tenía poder para hacer grandes milagros, pero no fueron transformados para tener la fe salvífica que se necesita al creer realmente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas personas que vieron eso daban testimonio de lo que Él hizo y decían, es verdad porque nosotros vimos que Él levantó a Lázaro de los muertos. Y entonces muchas personas escuchaban esto y más lo querían proclamar rey, muchísimo más, porque estos judíos estaban dando testimonio de lo que habían visto y del grande poder que el Señor había demostrado delante de ellos. Entonces daban testimonio delante de las demás personas. Dice el versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Y recordemos que habían dos señales importantísimas aquí al final, aquí en los últimos capítulos que estudiamos, que fue la sanación de una ceguera de nacimiento, que había sanado a un hombre que había nacido ciego. Y eso fue un milagro muy grande para los judíos porque muchos decían que no podía ser de Satanás alguien que abriera los ojos, que solamente alguien que estuviera, que el Dios del cielo estuviera con él podía hacer una señal como esa. Y luego hace la señal de resucitar a Lázaro. Entonces se combinaron estas dos señales y esta gente empezó a creer en él. Pero como decíamos aquí anteriormente, creían en él como el Mesías que el Dios del cielo había enviado, pero como un Mesías terrenal, un rey terrenal, no como el rey espiritual que es él en este momento. Y ellos esperaban esto. Y lo mismo los discípulos esperaban lo mismo. Entonces toda esta gente que estaba escuchando ese testimonio querían venir a él porque habían escuchado esta señal. Y en el versículo 19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él, el mundo se va tras él. Entonces, como ellos ya habían acordado que iban a dar muerte a Jesús y vieron lo que estaba sucediendo, que la gente, en lugar de estar con ellos, porque en todas las fiestas, estas multitudes venían a los fariseos, venían a estos religiosos, a estar con los religiosos, porque eran los que les enseñaban la palabra y entonces ellos querían ser los más importantes dentro de estas festividades y veían que esta gente se iba hacia Jesús y lo estaban buscando era él. ¿Qué quería decir esto? Que estaban abandonando a esa,
religiosidad de los fariseos y estaban yendo hacia Jesús. Y ellos se sentían con muchos celos de ver que todas estas multitudes estaban buscando al hacedor de milagros. Lo estaban buscando porque hacía milagros. Y entonces sintieron tantos celos y tanta rabia de ver, aquí cuando dice todo el mundo, está hablando de esa multitud, no de que el mundo entero, pero proféticamente sí, todo el mundo sigue a Jesús, hablando de que gente de todo el mundo lo sigue. Pero en este momento estaban hablando era de esas multitudes que se estaban yendo hacia allá, como cuando uno también lo dice, mire que todo el mundo se está yendo para tal lado, y todo el mundo son personas que estamos viendo que se están yendo para algún lado. Esto era lo que estaba pasando aquí cuando estos fariseos dijeron todo el mundo lo sigue. Entonces lo que estaban diciendo ellos era, nosotros procuramos matarlo, pero como ustedes no lo quieren hacer todavía, entonces no están logrando nada. Ustedes no están logrando nada con eso. Mire cómo todo el mundo lo está siguiendo. O sea, como que esto se les está saliendo de las manos, que tienen que matarlo ya. Y aquí en este momento, cuando ellos deciden que ya hay que hacer algo, es cuando se sincroniza el reloj humano, el reloj de los judíos con el reloj de Dios, porque ellos estaban esperando para matarlo antes de la fiesta o después de ella, creo que era después de ella más bien, para no contaminarse para la fiesta de la Pascua. Y justamente aquí viendo lo que está sucediendo, entonces ellos deciden matarlo y apresuran ese sacrificio de Cristo. Lo apresuran y como vamos a ver más adelante al final de este evangelio, eso va a ser justamente el día donde se sacrificaba el Cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque sincronizaron los dos relojes, los humanos, el reloj humano y el reloj de Dios, sincronizados para que se cumpliera exactamente lo que el Dios del cielo tenía planeado con la muerte de Cristo para darnos salvación y vida eterna a nosotros. Entonces, como vimos, estas multitudes no entendían lo que estaba sucediendo, no entendían qué era lo que estaban viendo. Estaban viendo el cumplimiento de una profecía, la profecía de Zacarías, cuando ese Mesías, que el Dios del cielo iba a enviar, iba a llegar montado en un pollino, en una cría de asna. Y también proféticamente el Salmo 118, hablando de él, en esa entrada triunfal le cantan ese salmo, igual como se cantaba antiguamente, se lo estaban cantando a él, porque se supone que cuando ellos le clamaban al Señor, le estaban pidiendo era que les enviara ese Mesías, a ese Salvador. Cuando cantaban el Salmo 118 le estaban pidiendo a Jehová que les enviara ese Salvador, que les enviara aquel que los iba a librar y les iba a dar prosperidad. Sálvanos, Señor. Eso es lo que significa. Sálvanos ahora, es el significado de ese Hosana. Hosana, sálvanos ahora mismo, Dios del cielo, sálvanos ya. Y por eso le gritaban esto, porque ellos creían que este rey los iba a salvar. Más adelante nos vamos a dar cuenta que estas mismas multitudes gritaban otra cosa completamente diferente. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. No quiero adentrarme en el otro pasaje que tiene unas palabras de nuestro Señor Jesucristo y hay que irlas estudiando despacio. Y es cuando unos griegos buscan a Jesús y el Señor empieza un pequeño discurso aquí. Lo vamos a dejar hasta ahí, pero vamos a abrir el espacio para preguntas o para que si alguien quiere aportar algo, lo haga. Adriana. Yo tengo una pregunta que ahora que estamos pasando por Semana Santa resuena mucho y me gustaría que usted nos guíe. Muchas personas preguntan si nosotros como cristianos, como seguidores de nuestro Señor, como pecadores arrepentidos, si para nosotros es lícito celebrar la Semana Santa. No tiene nada de malo recordar esa semana de Pasión de Cristo, pero hay que tener en cuenta de qué manera se celebra, porque no es lo mismo celebrar una Semana Santa como la celebran otras denominaciones
y digámoslo claramente que son los católicos que tienen una cantidad de imágenes y de cosas y la gente llora detrás de una imagen, pero no lloran detrás de Cristo, no se arrepienten de sus pecados, sino lloran por sus pecados delante de Él. Entonces, dependiendo de cómo la celebremos o cómo la miremos, si es en recordación de toda esa historia de nuestro Señor Jesucristo en esa semana, cuando Él caminó en esta tierra y de su obra majestuosa por librarnos del pecado, si es para recordar eso, está bien, pero si es de otra manera que se mira, no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Por qué? Porque no se trata de vivir una Semana Santa, se trata de vivir una vida santa. Todo el año deberíamos de ser santos, no solamente la Semana Santa. Y hay gente que se retira espiritualmente en la Semana Santa y el resto del año vive como quiere. Entonces eso no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que ser santos el año entero, no solamente en esa semana que le llaman Semana Santa. Aparte, cuando nosotros decimos santo o santa, es algo que es separado, separado para uso exclusivo de nuestro Señor, del Dios del cielo, algo separado para uso exclusivo de Él. Entonces, mm, primero digamos que está mal llamada Semana Santa. Eso está mal llamado. Se debería de llamar la Semana de la Pasión, la Semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Más, tiene más sentido eso que una Semana Santa, porque esa semana no la ha separado el Dios del cielo para su servicio, para que sea útil para Él. Nunca la separó para eso. Él quiere que nosotros seamos santos el año entero, todas las semanas del año. Entonces, de acuerdo a como nosotros lo veamos, ¿está bien celebrarlo o está mal equivocadamente celebrándolo? No sé si eso aclara un poquito o hay algo más que quiera profundizar en esto. Sí, pero como ahora pues acabamos de pasar, entonces hay mucha duda sobre eso. Digamos, si nosotros la celebramos, porque hablándolo así, el mundo trata de opacar todo lo que es referente al Señor. ¿A quién se llama aquí en Estados Unidos? ¿A quién se le ocurrió que un conejo va a poner huevos? Y el día el que se está celebrando la resurrección de nuestro Señor, la gente está desesperada cogiendo huevos que el conejo puso. Entonces ya no está el enfoque en las cosas del Señor, sino que está el enfoque en los huevos del conejo para tratar de despistar, para tratar de opacar lo lo que verdaderamente debería de importarnos. Entonces, cuando me preguntan y ahora pues usted está en los grupos, en todo que están estas preguntas, verdaderamente yo no sé qué contestar. Debemos de celebrar la Semana Santa, obviamente, nada de imágenes, nada de idolatría, pero nosotros como seguidores del Señor, yo diría, esa semana es para agradecer y para recordar que gracias a eso que pasó en esa semana, nosotros podemos tener la certeza de la vida eterna al lado de nuestro Señor. Amén. Amén. De eso se trata. Mire, primero que todo, en la Biblia nosotros encontramos cosas que son mandatorias. Por ejemplo, cuando el Señor estaba en lo que nosotros conocemos como la última cena, que ellos estaban comiendo la Pascua judía, que habían sacrificado un cordero, y estaban comiendo la carne del cordero, estaban cenando allí en el aposento alto, y el Señor en, es- en esta cena o celebración de la Pascua, Él eh, como que hace el nuevo pacto, cambia ese pacto de sacrificar corderos y entonces nos introduce en un nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, cuando Él parte el pan y entrega la copa de vino para que tomen de ella, está diciendo, haced esto en conmemoración de mí. Haced esto. Eso es un mandato. Eso es mandatorio. Nosotros tenemos que hacerlo para recordar ese momento en que el Señor cambia ese pacto antiguo por un nuevo pacto, por un vino nuevo, que es el simbolismo de cuando el Señor transforma el agua en vino. Entonces, este es un vino nuevo.
y eso es mandatorio y nosotros lo tenemos que hacer para recordarlo. Y esto lo hacemos solo los cristianos que hemos entendido la palabra y que sabemos que esto es mandatorio de hacerlo para recordación. Pero no hay ninguna parte en las escrituras que diga como mandatorio celebrar una Semana Santa. Eso no existe. Si la queremos hacer, es para recordar esa pasión de Cristo, toda esa semana que Él vivió, desde este momento en que entró, en el momento de su entrada triunfal hasta la muerte y resurrección. Eso lo recordamos y aprovechamos esa semana que la están haciendo y lo recordamos. Y está bien si lo estamos recordando como lo dicen las Escrituras. Pero no es mandatorio, esto no es obligatorio, eso es el que lo quiera hacer. Y segundo, Satanás tiene que torcer la verdad de alguna manera. Y en la resurrección, que fue el acto fundamental de la glorificación de Dios, de Cristo, el acto fundamental de su glorificación, porque allí, con esa demostración de poder, el Dios del cielo lo glorifica a él. Entonces, como ese es el acto fundamental para nosotros los cristianos, que eso es lo que nos da esperanza, porque si no hubiese habido resurrección, vana es nuestra predicación, vana es nuestra esperanza. Él tiene que opacar ese día, lo tiene que opacar. ¿De qué manera lo opacó? Había una celebración pagana que era una celebración a la diosa Ishtar, Ishtar. Por eso Easter, porque esa palabra se vino transformando hasta quedar Easter, pero era Ishtar, la diosa de la fertilidad. Y entonces introduce esta diosa de la fertilidad para opacar ese domingo de resurrección. Y lo celebran ese como domingo de Pascua. Domingo de Pascua. La Pascua se celebró días antes, ¿no? Ese domingo. Y lo ponen como un domingo de Pascua. Ese no era el domingo de Pascua. Ese era el domingo de resurrección. Y lo celebran como ese domingo de Pascua, pero hacen esa combinación de los huevitos de conejo que la diosa, esa diosa Ishtar, hizo descender un conejo del cielo y ese conejo puso huevos para demostrar que ella era la diosa de la fertilidad. Esto es una gran mentira de Satanás, pero la gente se lo cree o la gente no se da cuenta de lo que se está celebrando. Pero son estas cosas paganas que vienen desde por allá de la antigüedad y era la diosa de la fertilidad, de las grandes cosechas, de las mujeres fértiles, de todo lo que fuera fertilidad, animales fértiles, todas estas cosas. Entonces, supuestamente esta diosa baja del cielo un conejo y ese conejo pone huevos. El único conejo en el mundo que ha puesto huevos, el conejo de la diosa Ishtar. Eso es una grande mentira de Satanás y con esa mentira ha opacado el domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La gente se deja comprar con tonterías. La gente está loca recogiendo huevos de conejo. ¿Cuándo han visto a un conejo poniendo huevos? En la vida nunca ha existido eso. Pero la gente se cree todo esto y lo peor, vemos en las iglesias bautistas, en los templos bautistas, la pancarta de celebración de Easter, o sea, de celebración a la diosa Ishtar. Bautistas, pentecostales, católicos, toda esta gente está celebrando este cuento de los huevitos de Pascua. Grande error. Y hay gente que está estudiando las escrituras y se dejan arrastrar por las corrientes de este mundo. No sé si con esto ya se aclara más o ya seguimos adelante. Sí, se aclara mucho, ¿no? Que lo único que iba a decir es que, como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque Así es, nosotros, o sea, eso ante los ojos se ve bien y se ve inocente. Pues qué de malo tiene que usted, digamos, aquí en Estados Unidos, para los que están en Colombia que no saben esto, ¿qué de malo tiene que usted en el patio de su casa esconde unos huevitos para que sus hijos los vayan a recoger? Es una actividad con los niños y eso está bonito, eso está bien, pero usted lo celebra sin saber qué es. claro, Entonces se deja llevar por eso y como es una moda y toda la gente lo está haciendo en las iglesias, Happy Easter, Easter, o sea, ya no es Domingo de Resurrección, no es ni siquiera la Pascua, sino que ya es Happy Easter. ¿Y qué es Easter? Nadie sabe, pero ya uno celebra eso por claro. el desconocimiento.
Las sabias palabras de nuestro Dios eterno. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso está en clarito. Y todo está escrito, todo lo tenemos a la mano. No hay quien no tenga acceso a una Biblia en este país que es donde más se celebra eso. Hay países donde no lo tienen, pero seguramente no celebran estas tonterías. Pero en este país todos tenemos acceso a una Biblia, aunque no sea de papel como muchas veces la tenemos. Está por todas partes, está en audio, está en videos. Por todo lado tenemos Biblias, así que no hay excusa para tanta ignorancia. La única situación de nosotros es la pereza de venir al manual de instrucciones, por simple y llana pereza de estudiar el manual de instrucciones, de escuchar al Dios del cielo hablándonos a nuestros oídos. Bueno, ¿algo más? Parece que hay muchas preguntas, pero como están muditos, no las pueden hacer. Vamos entonces a orar y terminamos por hoy. Ahora que dejemos de grabar, van a salir todas las preguntas. Sí, Padre grande, eterno, santo y poderoso Rey nuestro y Dios nuestro. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría, gracias por permitirnos, Señor, venir a ellas, entenderlas un poco más cada día. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando de tu mano, que nos sigas llevando, que nos sigas alimentando espiritualmente, así como lo haces físicamente. Todos los días tenemos alimento, que así nosotros deseemos todos los días alimentarnos espiritualmente para crecer, para robustecer nuestras almas, para que todas estas corrientes de este mundo las podamos discernir y no caigamos en medio de ellas, como muchos ahora están cayendo por pequeñas mentiras del enemigo. Guíanos, Señor, guíanos a tu verdad, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a perseverar en este estudio tan importante que es entender la palabra que tú nos has dejado como testimonio de que tú eres un Dios real. Te damos gracias, pedimos tu bendición por cada uno de los que han escuchado este estudio, de los que lo van a escuchar más adelante. Te pedimos que los ayudes también a entender y a salir de las falsas doctrinas de este mundo. Clamamos a ti, damos gracias en el nombre grande, santo y poderoso de nuestro Redentor y Salvador Cristo. Amén.